Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Enrique Sewach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, un gusto en saludarlos. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Una semana en la que el gobierno nacional firmó con 23 provincias un consenso fiscal que permite a los distritos subir y crear nuevos impuestos. Enrique, una medida que no parece la más oportuna, ¿no?, para una economía que no crece hace 10 años y que necesita poner en marcha la inversión privada para salir de esta situación. Sí, es un retroceso en dos niveles. Primero, el nivel absoluto, en el sentido de que aumenta impuestos. Y segundo, en el nivel relativo, porque aumenta el peor impuesto, que es ingresos brutos en las provincias. El gobierno del presidente Macri había logrado un pequeño avance disminuyendo ingresos brutos en otro consenso fiscal y ahora los mismos gobernadores votan el consenso fiscal inverso. Y la verdad que es malo porque es el peor impuesto que puedas tener. Y además por muy poca plata, porque al final del día son 80.000 millones de pesos lo que se puede mejorar la recaudación en las provincias. El Banco Central va a emitir 1,5 billones para financiar el gasto público. 80.000 millones es una gota en el desierto, digamos. Lo cual me parece que, digamos, fue solamente para hacer una muestra política después de la derrota por el presupuesto 2022, pero son esas victorias pírricas porque otra vez con un muy mal impuesto, ¿no? Sí, digo, además también una movida que carece, ¿no?, desde cierto punto de vista de legitimidad, porque está impulsada, ¿no?, por un gobierno que perdió por amplio margen las elecciones y tiene la oposición de aquella fuerza que se impuso, ¿no?, en las últimas elecciones. Bueno, está bien, yo creo que el gobierno tiene que gobernar y le quedan 2 años para gobernar y tiene que gobernar, así como otros gobiernos gobernaron con minorías, tendrá que gobernar con la composición del Congreso que tiene y con las condiciones que tiene. Ahora, el hecho de que eso no significa que no tenga que gobernar bien. Y me parece que otra vez ha elegido un impuesto muy malo como ingresos brutos para hacer una demostración de fuerza, ha elegido otro impuesto peor todavía o tan malo como ese, que es el impuesto a la transmisión de bienes o a la herencia, que podrían instrumentar algunas provincias, otras ya lo tienen. En fin, sigue armando un esquema impositivo que va a contramano del mundo. En el mundo se graban ingresos y ganancias, no se graban patrimonios. Digamos, o sea, se graba de manera tal de incentivar la inversión, no ir en contra, y se graba de manera tal de poner cierta equidad. Argentina tiene un sistema impositivo muy regresivo porque el principal impuesto es la inflación. Entonces, me parece que deberíamos haber pensado, o deberían haber pensado ir por otro camino, ¿no? Bueno, como hecho positivo, parece haber una mayor preocupación que en otros momentos por reducir el déficit fiscal, Enrique. Bueno, yo tengo mis dudas porque la reducción del déficit fiscal sigue siendo básicamente a costa de la licuación del gasto, digamos, ¿no? O sea, el gobierno sigue apostando a que, como lo hizo con el presupuesto, en el presupuesto presentó una inflación del 33% para que le diera margen de licuar por encima de eso, de asignar el gasto por encima de eso como quisiera. La inflación del año que viene no va a ser 33%, con mucha suerte se va a parecer a la de este año, y eso es otra vez encarar el tema fiscal licuando salarios, licuando jubilaciones, con medidas que son transitorias, porque vos no podés licuar permanentemente. Las provincias este año van a tener superávit fiscal, pero básicamente porque las provincias el gasto público provincial es salarios y los han licuado, entonces no es la mejor manera de encarar un ajuste fiscal. No, decía como hecho positivo el hecho de que se apunte a reducir el déficit fiscal, por lo menos subiendo impuestos, ¿no? Sí, yo insisto, creo que tratar de bajar el déficit fiscal subiendo impuestos es malo porque el problema de la Argentina hoy es un problema de competitividad, de inversión y de producción. Y si vos aumentás el peso del Estado, que es el menos competitivo, el que menos inversión hace,
y el que termina siendo una mochila para el sector privado, estás atacando el crecimiento. Entonces tenés aumento impositivo que ataca el crecimiento y, insisto, con malos impuestos, digamos. Mencionaste justamente el tema de la inflación. Fuentes justamente del Ministerio de Desarrollo Productivo reconocieron esta semana que la inflación no va a ser del 33%, la sitúa más en torno al 40%. Vos también dudás de que ese objetivo se alcance, ¿no? Bueno, por ahora no hay nada en el programa, no hay nada en lo que han dicho que va a ser el programa que vaya a presentar una tasa de inflación menor que la de este año. Es más, el programa, entre comillas, con el fondo implica sacar alguna de las anclas, o sea, implica ajustar el tipo de cambio, que fue un ancla este año, implica ajustar tarifas, que se estuvieron congeladas y fueron un ancla este año, o sea que básicamente tenés el trasfondo de un gran déficit financiado por el Banco Central y encima con aumento del tipo de cambio y con aumento de tarifas, ¿no? Me parece muy difícil que se cumpla ninguna meta diferente de la inflación de este año, ¿no? Sí, mencionaba justamente Enrique en el primer bloque que en los primeros 17 días de diciembre se emitieron 345.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. ¿Eso no plantea un buen panorama para el 2022 en materia inflacionaria? No, claramente, mientras sigamos teniendo un esquema de financiamiento monetario del déficit en un contexto donde Argentina no tiene acceso al crédito internacional, terminamos haciendo el ajuste de la peor manera, que es el ajuste con inflación. Para ir cerrando, Enrique, ¿qué nivel de actividad económica, qué grado de recuperación de la actividad esperás para el 2022? Mirá, vos sabés que la economía argentina depende de la cantidad de dólares que genere para importar, porque la importación es la producción. Depende de cuánto sean las exportaciones, depende de cómo se arregle con el fondo, depende de si hay incentivos a generar más dólares en este contexto. Yo creo que va a ser muy difícil en este contexto. Obviamente no se va a repetir la tasa del 2021, que es el rebote del 2020. Esperar una tasa entre el 2 y el 4% sería casi para firmar, ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Igualmente, cerramos entonces este programa con las reflexiones del economista Enrique Sewach sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para el 2022. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.